fractura de húmero, solamente para consolidar algunos conceptos de acuerdo a las exposiciones que ya han tenido ustedes. Todas las fracturas se producen por mecanismos de fuerzas biomecánicas que exceden las propiedades de rigidez y de resistencia del hueso. Las fracturas de altas energías pueden ser una de las causas de lesiones en los jóvenes y las de baja energía en los adultos mayores. En los adultos mayores lo que encontramos con mayor frecuencia son las fracturas del húmero distal, que son fracturas articulares, comminutas, ¿no? Y a nivel de la edad pediátrica, lo que ya se ha hablado son las fracturas metaviciarias, ¿no? O también las fracturas articulares, que según la clasificación de Saltel y Harrison, las tipo 2 con mayor probabilidad. Los niños, por principio, por su elasticidad, toleran mayores deformidades, ¿no? Ahora, en relación al tratamiento deficiario de un niño, el tratamiento generalmente es conservador, con un cabestrillo, pero sí hay que tener bastante cuidado en las fracturas del húmero distal, ¿no? Porque los desplazamientos, los Garland tipo 2 o tipo 3 sí es de necesidad quirúrgica, estabilizarlo con Kirchner. Nosotros actualmente lo que hacemos es tratar de hacer una reducción incurrenta bajo manipulación, ¿no? Con anestesia, intensificador de imágenes y colocarle, sí, en los niños agujas percutáneas, los clavos Kirchner y su yeso, ¿no? En las fracturas de los cóndilos, del cóndilo lateral, sí, cuando es un desplazamiento hay que hacerlo desde el punto de vista quirúrgico, un tratamiento para la estabilización. Bueno, en las fracturas de húmero lo que nosotros vamos a encontrar es dolor, deformidad, una equimosis y una limitación funcional. Eso lo podemos observar ya sea en el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal del húmero, y eso es lo que al encontrar esa equimosis nos va a permitir reconocer la probabilidad donde el segmento del húmero que se encuentra comprometido. Lo que ustedes sí deben tener en cuenta desde la disposición anatómica es en el tercio medio distal del húmero, donde pasa el canal de torsión, ¿no? Y en el cual puede existir una paresia, ¿no? Una neuropraxia del nervio radial. Por eso en toda fractura de húmero ustedes deben evaluar si el nervio radial ha tenido un tipo de lesión. A nivel de la lesión de la articulación del hombro, nosotros podemos encontrar el signo de la charretera. El signo de la charretera es el uniforme de los militares, ¿no? Que ya no observamos esa concavidad de la articulación del hombro, sino una forma ya tipo cuadrado, ¿no? Y en el cual nos puede decir, o podemos tener un diagnóstico que ante un traumatismo directo o indirecto puede producirse una luxación de la articulación glenohumeral. Las articulaciones glenohumeral pueden ser puras o también pueden ser asociadas a una lesión de la articulación del húmero, en el cual se conoce como lesión de Bankart, ¿no? Eso ya es una clasificación de la especialidad, es un poquito más analítico para poder desarrollar ese tipo de tema, que es un tema aparte.
Bueno, lo que ustedes deben conocer a nivel del húmero proximal son las estructuras anatómicas, ¿no? Que es el troquín, el troquíter, la cabeza del húmero y la diáfisis, ¿no? De acuerdo a la clasificación de la AO, puede ser una fracturas tipo A, tipo B o tipo C, de acuerdo al nivel de fracturas. Las tipo A son las fracturas en dos fragmentos, ¿no? Como observamos en esta figura. La fractura tipo B son en tres fragmentos y las fracturas tipo C en cuatro fragmentos. Hay un epónimo que se conoce como las fracturas de NIR, que también la consideran en fracturas de 1, 2, 3 o 4 fragmentos. Y de acuerdo, conforme va pasando el grado de fracturas y de los segmentos que se han lesionado, pues la técnica quirúrgica nos permite utilizar cierto tipo de osteosíntesis y en algunos casos, cuando son pacientes de edad, necesitamos colocarle injertos o autoinjertos para establecer la relación entre la cabeza del húmero, el cálcar y la diáfisis para evitar el colapso. Eh, Igual que en la cadera, en el fémur proximal, existe un ángulo, ¿no? Un ángulo, una relación del segmento proximal que se considera como el ángulo cérvico-diaficiario, que aproximadamente en el húmero es de 130 grados. Y cuando hacemos una reducción quirúrgica, tratamos de recuperar ese ángulo para evitar el colapso en varo, ¿no? Y al tener el colapso en varo, puede producirse un pinzamiento, ¿no? Entre la articulación del hombro y la articulación o el segmento acromio-clavicular, lo que puede producir una limitación a la abducción del hombro. Cuando existe una fractura de 4 partes, en el paciente con adulto mayor, ese grado de osteoporosis a veces es difícil conseguir una reducción anatómica y como alternativa está colocarle una prótesis, ¿no? También nosotros en el mercado también existe prótesis de húmero cuando existe una fractura de 4 partes y no se puede reducir. Eh, en el húmero, a nivel de la diáfisis, nosotros también podemos dividir la diáfisis en 3 segmentos y como les comentaba, el segmento medio y distal es el que se debe valorar porque por ahí pasa el nervio radial y se puede lesionar. Cuando existe una fractura de húmero en este segmento, puede ser una neuroplasia por la distracción de los segmentos o a veces el nervio radial se encuentra atrapado dentro de los dos fragmentos del húmero. Y puede ser cuando existen fracturas expuestas, ¿no? Por accidentes de tránsitos, accidentes laborales o por proyectil de arma de fuego, que el nervio radial se lesione en su continuidad y en ese momento nosotros tenemos que entrar a hacer una limpieza quirúrgica, colocar una fijación que se conoce como fijación externa, que es una... dentro de las osteosíntesis lo utilizamos para hacer este tipo de tratamiento cuando son fracturas abiertas, una exploración del nervio radial y si encontramos una lesión en su continuidad tenemos que hacerle una neurorragia para dar continuidad a la funcionalidad, porque mientras
más tiempo pase en hacer este tipo de técnica quirúrgica, la probabilidad de que recupere la función en relación a la inervación neurológica por parte de radial es poco probable, y cuando nosotros tratamos de no hacerlo durante las primeras 6 o 8 horas, la posibilidad de recuperación en este paciente es poca, y luego lo que nosotros hacemos cuando ya es una lesión crónica neurológica, hacemos transferencias tendinosas, ¿no? Como el radial produce la extensión de la mano, lo que nosotros hacemos como técnica quirúrgica es la transferencia del, de los músculos flexores a la parte de los extensores para darle la movilidad. Pero eso lo hacemos como complicaciones de este tipo de lesiones. Bueno, y a nivel del húmero distal, lo que ustedes ya hablaron, tenemos que tener la relación de la articulación en relación a la tróquea y al cóndilo humeral. Nosotros, para definir si no existe una incongruencia de la articulación, trazamos una línea a nivel del eje del radio, y en la radiografía en proyección lateral, y esa línea que va de la diáfisis de radio debe tocar los cóndilos, ¿no? La parte del cóndilo humeral. Si nosotros trazamos una proyección en esta radiografía lateral del codo, vemos que no toca la parte del cóndilo humeral. Entonces nosotros podemos diagnosticar una fractura articular del codo. Y el tratamiento es quirúrgica. En la clasificación de la AO, igual, una clasificación tipo A son las metafisiarias, y las tipo B son las articulares parciales, y las tipo C son las articulares completas. Toda fractura toda fractura articular es quirúrgica, toda fractura articular. En las fracturas extraarticulares, en los adultos, no puede ser contenida por un yeso cuando son fracturas desplazadas. Entonces también necesitamos un tratamiento quirúrgico. La diferencia entre las clasificaciones de la AO tipo A, tipo B y tipo C, más que todo es para hacer una planificación quirúrgica en relación a nuestro abordaje. En el húmero distal, el abordaje, hacemos una incisión posterior, pero cuando son fracturas A, podemos colocar nuestro material de osteosíntesis a nivel de las paletas humerales, pero cuando ya son tipo B o tipo C, que son fracturas articulares, en el cual tenemos que hacer una reducción a nivel de la tróclea o a través del cóndilo humeral, utilizamos una técnica que se conoce como la técnica de Chevron, que nosotros tenemos que hacer una osteotomía del cúbito proximal. ¿Qué es una osteotomía? Es hacer una fractura del cúbito proximal para que se pueda observar toda la paleta articular, ¿no? del húmero distal, y nosotros poder realizar la osteosíntesis. Cuando ya realizamos la osteosíntesis, hacemos ya la reducción de la osteotomía del cúbito proximal, en el cual nosotros utilizamos clavos con un obenque, con un alambre, o también podemos utilizar una placa, pero lo más frecuente para restaurar la fractura o la osteotomía del cúbito proximal son con clavos y obenque. Bueno, es una tomografía que ustedes pueden observar la cominución del húmero distal, la parte articular, y que el tratamiento es quirúrgico. Bueno, la articulación glenohumeral, radiográficamente deben observar
o deben conocer los reparos anatómicos, ¿no? De una articulación de hombros sin ninguna alteración, la articulación acromioclavicular, el proceso coronoides, ¿no? La glena de la escápula y la cabeza del húmero, en el cual hay una congruencia articular, y las proyecciones que nosotros tomamos para descartar una luxación es una proyección apeo y una proyección axial para ver el segmento de la cabeza del húmero donde existe el desplazamiento, si es un desplazamiento anterior, que es lo más frecuente en un 90%, más de un 90%, y el desplazamiento posterior del húmero es un menor porcentaje. Y de acuerdo al traumatismo, lo que nosotros podemos estar asociado es una lesión de la articulación del hombro que se conoce como una lesión de banca. Y esto es importante porque tener una lesión de banca te puede producir una inestabilidad crónica, ¿no? Cuando nosotros tratamos una luxación de hombro, hacemos la maniobra de reducción y le colocamos un yeso Belpop, o si no, un cabestrillo con sujetador de hombros durante 6 semanas, y posteriormente ya iniciamos la terapia física. Pero en algunos casos existe la lesión de la cápsula, una diserción de los ligamentos, que estos pacientes, al hacer una maniobra de abducción y rotación, pueden producir de nuevo una luxación sin un traumatismo de alta energía, ¿no? Al tratar de alcanzar un macetero, o al tener la posición de abducción y rotación cuando estás durmiendo, puede luxarse la articulación del hombro, y en el cual ya nosotros tendríamos que hacer un tratamiento quirúrgico para lograr la estabilidad y evitar la inestabilidad plenumeral crónica. Bueno, el tratamiento de los niños casi siempre es conservador cuando son fracturas del húmero proximal, diaficiaria, y cuando son del tercio distal, ya nosotros, de acuerdo al desplazamiento, podemos optar por un tratamiento conservador o un tratamiento con aguja percutánea y yeso. Como les comentaba, en las fracturas del niño del húmero distal tratamos de hacer una reducción incrementa, pero a veces el desplazamiento es mucho. Cuando son las 3, a veces el periósteo se interponen entre ambos fragmentos y no podemos hacer la reducción. Tendríamos que hacer una incisión quirúrgica para reducir y estabilizarla. Y en las luxaciones son maniobras de reducción. Las fracturas en los adultos, cuando son desplazadas, el tratamiento es quirúrgico. Los niños, el cabestrillo con sujetador de hombro o un yeso braquiopalmar, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema?